ciudadanía que con cada elección demuestra su existencia de independiente, aunque no tenga una forma partidaria. De modo que reivindico la independencia para actuar sin presiones, con responsabilidad con aquellos que nos han delegado su confianza. Y siento que una vez más, desde que estoy sentada en estas bancas, antes como diputada, estoy casi en una encerrona, como estar de acuerdo en un objetivo, pero no de esta manera. Y cuando hablo de maneras no estoy diciendo de usar bien los cubiertos o de la cortesía. Cuando hablo de las maneras, son las maneras que nos tienen que importar en este recinto, que son las maneras democráticas. De modo que hoy ya han pasado, he tenido varias votaciones de este tipo y hoy veo cómo se presenta con una apariencia ideológica y en realidad se va perdiendo el sentido de la realidad, porque los hechos, como verdad, porque la verdad se torna peligrosa, la opinión reemplaza a esa verdad y se nos presenta como una gesta épica, patriótica, lo que en realidad es el reconocimiento del fracaso de una política energética de la que YPF es nada más que un instrumento. Tiene razón el senador Morales cuando dice, y me cuido con las palabras para no ofender, y en relación un poco a la senadora que me antecedió, si hay algo que me he cuidado a lo largo de todo este tiempo es no ofender, no personalizar, no descalificar. Pero también me estoy pensando y no encuentro las palabras para decir que efectivamente, decía el senador Morales, que hay muy poquitos que no pertenecemos a lo que de alguna manera ha sido el elenco estable de lo que ha habido los protagonistas entre ese tiempo de las privatizaciones y este tiempo ahora que se viene a reconocer que se cometió un error. Y no está mal reconocer que se ha cometido un error. Lo que está mal es que no haya la humildad del reconocimiento de ese error. He reivindicado para mí más de una vez la prudencia, porque me pregunto y les pregunto, señores senadores, ¿cómo se pueden tomar decisiones de importancia si uno es violentado, es despreciado, no es respetado, como ha sucedido y viene sucediendo cada vez más veces en este Congreso? Prudencia para resolver en 10 días el desastre que se ha configurado a lo largo de más de 20 años. Hay solo una constante. Entre aquel Estado que se quería sacar de encima a YPF y que se privatizó con un carácter puramente pragmático, se hablaba del Estado elefantiásico. Lo que ayer fue pragmatismo, hoy es ideología. Hoy, en nombre de la ideología, a aquellos que no tenemos que envolvernos en la bandera argentina para probar que siempre hemos pedido que sea el Estado el que controle los recursos que son de todos los argentinos. Yo no necesito vivar a la patria para probar que llevo años pidiendo que los poderosos no se conviertan en superpoderosos, no importa si están en empresas privadas o si ocupan cargos en el Estado. De modo que una vez más tengo esta sensación de que por un lado internamente se nos pone en una encerrona ideológica, pero lo que es más grave para afuera me parece que hay un chantaje emocional. Y no hay cómo no traer a este recinto la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas, la misma dictadura que torturó y mató, fue la misma dictadura que hizo la guerra. Solo que los argentinos separamos esas dos fechas, porque celebramos la democracia, no reconocimos la humillación de una guerra perdida. Lo que nos ha pasado ahora, que reconocimos los 30 años de la Guerra de las Malvinas, es que apareció
esa humillación, es que apareció ese dolor, es que apareció esa irresponsabilidad de esa aventura militar que lo que ha hecho es alejarnos de la recuperación de las islas, pero que pone, como tiene el olor que tiene el petróleo, a guerra. No el petróleo de Mosconi, que tenía olor a industria, que tenía olor a desarrollo. De modo que lo que me impresiona, y no puedo dejar de decir, es cómo estamos legislando, porque no se trata de venir aquí atemorizados para no despertar las iras del poder, sino poder cumplir a conciencia la función de representación para que este Congreso no sea un simulacro de debate al que solo se viene a sentar posturas. Construir una política de Estados no es solo la validación mayoritaria de una ley. Política de Estado es construir la política con los otros. Se habló al inicio de la unión nacional, y la unión nacional en una democracia no es otra cosa que reconocer al otro. Construir políticas de Estado no es otra cosa que poder convocar a todos los sectores para trabajar de manera conjunta en una política de Estados. No es la unanimidad lo que hace el consenso. Es el consenso lo que hubiera evitado que nos estemos tirando por la cabeza los mutuos fracasos, y los que ayer defendían la privatización, hoy con la misma pasión defienden lo opuesto. El consenso es lo que nos haría responsable de lo que hoy, insisto, venimos a reconocer aquí como un fracaso. Está bien, como dije antes, que podamos enmendar, pero con humildad. Hoy venimos a validar una decisión que se ha tomado de manera inconsulta, en la soledad de la residencia presidencial, casi jugando al gato y al ratón, sin la información y la transparencia que tiene que tener una sociedad democrática. No solo venimos a validar una decisión tomada en soledad, sino, insisto, por lo que se ha dicho aquí, no con toda la información que necesitamos. Senadora, no hace falta, no admito interrupción, señor presidente. Muy bien. Gracias. De modo que me parece que para salir de esta encerrona ideológica, el gran debate que nos merecemos los argentinos, el gran debate que merece este Congreso, es que nos preguntemos qué tipo de Estado queremos. Si queremos un Estado clientelar, si queremos un Estado patrimonialista, si queremos un Estado que se deje controlar, porque ¿quién puede ponerse en contra de recuperar el control de los recursos, ponerlos en manos del Estado? Pero es un Estado que no admite ser controlado. Este control, que es función de nuestro Congreso, nosotros venimos a votar una ley que en realidad nos estamos maniatando, nos estamos mutilando, porque no vamos a poder controlar. ¿No será que el control es lo único que nos puede garantizar que mañana no tengamos que ir de extremos a extremos? Lo que decimos en una época, nos desdecimos en otra época. De modo que espero que nos demos ese debate para que no institucionalicemos, lo que puedo decir con cinismo, una corrupción patriótica. No un Estado que promete obras faraónicas, que las inaugura y las vuelve a inaugurar. O un Estado empresario que pareciera que aprendió con los privatistas del pasado a hacer grandes negocios o negociados porque no fue controlado. Recuperamos el control del Estado sobre YPF, pero insisto, en la misma ley se deja constancia que no vamos a permitir ser controlado. De modo que volvemos a reproducir la misma matriz de falta de control y transparencia que hace falta en una auténtica sociedad democrática para contraponer a la corrupción y al clientelismo. De modo que no nos engañemos, pero tampoco engañemos a la ciudadanía. Esto no es un debate ideológico, esto es una rectificación, y en buena hora que podamos recuperar para el Estado el control de los recursos, pero son tan recursos los de la minería como el petróleo. Acá me parece que no solo fracasó una política energética, sino también está fracasando una forma de legislar.
entre aquel cambio de votos por favores económicos de la privatización a este tratamiento exprés. Y acá quiero hacer una reflexión. Yo celebro, senadora, como usted decía recién, a mí no me perturba la cámpora, al contrario, celebro que tengamos jóvenes que son precisamente los jóvenes de mi generación que no pudieron ir a la administración del Estado, que no pudieron formarse, que no pudieron llegar a las universidades y no pudieron salir con las medallas de oro para poder ofrecerse, para administrar el país, para poder entrar en la obra pública. Pero a la luz de lo que pasó en el tratamiento de este proyecto, me perturba de enorme manera que aquella generación que bate récord, es la primera vez en más de 50 años que en nuestro país tenemos una generación, y seguramente como la suya, señor presidente, que entró a la universidad en democracia, que hizo el secundario en democracia. Los jóvenes que tienen hoy 40 años son los que ingresaron al secundario en democracia. Esto no pasaba en nuestro país en muchísimas generaciones. Pero me perturba que esta generación, que son los hijos de la democracia, que viven este privilegio maravilloso que es de vivir en libertad, tengan tan poco respeto a la opinión del otro, tengan tan poco respeto a que formamos que muchos argentinos también con honestidad tenemos compromisos con nuestra patria, que no es necesario envolverse en la bandera para demostrar cuál es nuestro compromiso. Yo insisto, no tengo que probar cuál es el compromiso con mi país. Estoy convencida que el único antídoto que nos va a permitir seguir construyendo felicidad es la democracia. Porque también en este recinto se vincula mucho, o en el debate público político, se vincula todo el tiempo la felicidad a la felicidad económica. Y hay otra felicidad que es la que necesitamos construir para bien de todos los argentinos. Hay un combustible fundamental, el petróleo seguro, y todo lo que podamos investigar para encontrar como combustibles alternativos, todo eso mueve la economía. Pero hay un combustible fundamental que mueve al espíritu y al potencial creador de una sociedad democrática. Y me temo que de una manera muy peligrosa se está incitando al odio nacional, se está incitando a ese de un lado o del otro, cuando en realidad la única bandera que nos tiene que cobijar son los valores democráticos. Por eso la riqueza y la filosofía de los derechos humanos, porque nos tornan universales, nos hacen iguales ante la ley. De modo que yo espero, me da enorme tristeza no haberme equivocado en otras situaciones. Yo espero que esta rectificación de rumbo también pueda reconocer que aquellos que advertimos, que aquellos que critican, no lo hacen para obstaculizar, no lo hacen para impedir que nuestro país avance. No somos antipatria por advertir algunos errores que hoy se vienen a reconocer acá, como ha pasado con el tema energético, cuando cada vez que se hablaba y se advertía, y sobre todo en tiempos electorales, de que el país caminaba a este desastre de haber perdido tantas reservas. Y si me permite hacer una ironía, no quiero ser cínica, sí, pero pareciera ser que lo único que permanece es el elefante, porque en los años 90 se privatizó YPF en nombre de ese estado elefantiásico, y hoy se nos muestra la trompa del elefante para mostrar cómo nuestro país ha perdido la mitad de sus reservas. De modo que yo me voy a